Buenas noches. Muchas veces cuando algo se nos rompe, cuando algo se nos descompone, pensamos en repararlo. Pensamos en de qué manera poder hacer que siga funcionando, en reconstituirlo. Últimamente, ese planteo lo podemos también aplicar a la salud mental. Usted sabe que en esta columna hace mucho tiempo que reflexionamos sobre cómo mantener, cómo fortalecer nuestra salud mental y usted lo sabe, estamos en un momento crítico. En un momento crítico que las distintas provincias, Santa Fe, Buenos Aires y la misma Entre Ríos, está reconociendo que hay un hueco, que hay algo vertiginoso que hace que la salud mental esté puesta más vulnerable que nunca. Y por eso mismo, desde este espacio, desde Buscando Significado, que durante tanto tiempo hemos tratado de equiparar la salud física con la salud mental, de darle la misma prioridad a esto de ocuparnos de cómo saber cómo actuar ante determinadas vicisitudes a nivel físico, y también empezamos a pensar desde este espacio cómo hacer para fortalecer, reconocer y mejorar la salud mental. En este tiempo, con esto que decíamos recién, cuando tenemos que pensar y cómo hacerlo desde políticas y discursos de la humillación permanente, de puesta en marcha de la crueldad, de cerrar dispositivos, de achicar presupuestos, ¿qué es lo que queda? Queda el ser humano con esa sensación de sufrimiento constante y de una vulnerabilidad de sentir que se resquebraja, que no hay forma de poderla mantener de una manera más consistente, más compacta. Y sabemos, porque lo hemos dicho, que sin salud mental no hay salud. Para que haya una salud integral, la salud mental tiene que ser parte de ese ecosistema individual que también se traspasa a lo colectivo, a lo social. Y ese es nuestro desafío en el hoy. Esto de tener que pensar qué recursos tenemos, con qué verdaderamente contamos, una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál es la propuesta? Y en eso se está como paralizando, y cuando se paraliza el sistema que se tiene que poner en marcha, aparecen como honguitos, subsistemas que en realidad, de manos de influencers, de manos de personas que creen que todo pasa por vamos, hay que estar bien, pum para arriba, fuerza, mensajes positivistas que banalizan la salud mental. Cuando alguien le dice solamente, dale, tenés que estar bien, vamos, vamos, que hay que tomar la vida color de rosa y demás, le está generando mucha frustración porque usted no puede prenderse de ese optimismo. No hay un optimismo que es fundacional. Hay un padecimiento que está día a día. Cada vez que usted abre las redes sociales o enciende el televisor o lee en algún lado, lo único que escucha son mensajes que de alguna manera se acercan más al aniquilamiento que a la construcción. Entonces, hablar de salud mental no es banalizar, no es lo que los gurúes de la salud mental están diciendo, como de la misma manera que si usted está con un padecimiento a nivel físico, va a fijarse muy bien en quién pone, en manos de quién pone esa salud quebrantada. Cuando los recursos no alcanzan, también tenemos que pensar entonces qué podemos proponer. Y sin lugar a dudas,
lo que nos está haciendo falta es humanizar. Y frente a esto, la respuesta aparece, como vamos a ver qué dice la inteligencia artificial y de qué manera una app me va a contar cómo puedo salir de una crisis. Usted se da cuenta del sinsentido. Pero no me quedo nada más que en denunciar o en enunciar todo lo que está mal, porque sigo creyendo en el ser humano, sigo creyendo en este espacio que me da Victoria TV, en este contacto local que me permite llegar ahí, al seno de su casa, y pensar en qué propuesta llevar. En el año 2001 presenté por primera vez al comité de crisis de aquel entonces cuáles deberían de ser las propuestas fortalecedoras para la salud mental. Y también lo dijimos acá, esta crisis iba a ser más profunda que la del año 2001. Y en la pandemia, usted y yo, con el canal, trabajamos lo que eran los cuidados emocionales y tratábamos en medio de la crisis del COVID de darle mensajes de cómo hacer ese cuidado. Hoy estamos haciendo lo mismo. No me aparto de lo hecho y pienso en proyección junto a usted en qué podemos hacer. Por eso creo que Victoria necesita urgentemente la conformación de una mesa de salud mental con políticas claras en salud mental, que pensemos desde los lugares en donde la salud mental tiene que estar promovida para justamente fortalecer, no únicamente de manera individual, sino colectiva, qué pasos, cómo seguir cuando hemos estado diciendo cuidado con nuestros adolescentes, cuidado con nuestras infancias, cuidado con los adultos mayores. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿En qué lugares? ¿Por dónde pasamos? Yo le decía el otro día, cuando estalló lo del suceso de San Cristóbal, usemos esto como jornada de reflexión. Pensemos qué podemos hacer. Y en Victoria, ahora le estoy diciendo, nuestra salud mental está en jaque. Pensemos qué podemos hacer. Pensemos, como alguna vez también lo hice, en esos espacios, en las capillas, en los clubes, en los lugares abiertos, en los barrios, en donde poder charlar con el vecino, saber por dónde está pasando el problema, qué problema hay con los consumos problemáticos y de qué manera podemos hacer esa red de contención, cómo sembrar esperanza donde únicamente hay, como decíamos recién, esta impronta de la crueldad, de la humillación, que nos hace encerrar en un negativismo que lleva a la depresión, que lleva a pensamientos que hacen mucho daño. No podemos dejar a todo el mundo suelto. No podemos pensar únicamente, ¿cuándo se consigue un turno? Porque hay una desfinanciación. Porque mientras nos están diciendo que va a haber una reforma de la salud mental, no se da presupuesto, se desfinancian los dispositivos, entonces conseguir un turno es casi imposible. Tenemos que pensar en un entramado comunitario que nos dé respuesta tanto a las infancias como a las adolescencias y a las juventudes y a los adultos mayores. Y eso se puede construir únicamente en conjunto. Restar ya nos han enseñado y restando se debilita. Ahora el gran desafío, la gran propuesta debe ser cómo sumamos. Y sumamos haciendo usted conmigo, que desde ya me ofrezco para el lugar donde quieran que nos juntemos a charlar, a ver, a visualizar, pero hace falta también una política de Estado presente. Hace falta el compromiso del municipio dentro de esto. Hace falta el compromiso del hospital dentro de esto. Entonces, sumemos, porque estamos a tiempo, porque todavía en Victoria hay cosas que no se han terminado de detonar. No esperemos porque esta ola de crisis en salud mental también nos va a pegar. Dejemos ese individualismo de lado y pensemos en lo colectivo, que es la única manera de fortalecer la salud mental. Gracias, hasta la próxima.